Los discos que compraba cuando empecé a ser mod, con 15, con 16 años, eran sobre todo recopilatorios, los discos que había disponibles en aquellos tiempos. Buscábamos grupos del momento y grupos de los 60. Y a finales de los años 80 iniciamos nuestro peregrinaje a Londres. Empezamos a viajar de manera habitual a Londres para comprar más discos, para ver clubs, para conocer mods. Los chavales pinchaban, nosotros entendimos que pinchaban con singles, con discos pequeños, no con discos con LPs como hacíamos nosotros. Luego nos dimos cuenta de que no es que fueran singles, es que pinchaban con discos originales. Eso nos cambió la manera de disfrutar de la música enlatada. Yo fui muy reacio a cambiar de formato para pinchar, porque a mí me parecía una tontería eso de gastarte tanto dinero en un disco solo de 2 canciones. Además, los singles ingleses tienen una peculiaridad que a mí no me gustaba nada, y es que no tienen portada. Y claro, yo estaba acostumbrado a las portadas bonitas, españolas, con fotos en color. Yo la información que tenía sobre los grupos de los 60 la sacaba de las contraportadas de los discos, de los libretos interiores, de los recopilatorios, y de los fanzines que me compraba. Y empecé a comprar revistas, porque además de conseguir información por curiosidad, en aquella época yo también hacía un fanzine, el Pussycat, que es un fanzine que estaba muy basado en los años 60. Y yo pretendía tener información que otros no tuvieran, claro. Entonces empecé a coleccionar revistas de los 60 inglesas, las que tenían más color. Mis años favoritos eran del 65 al 67. Son los años en los que se hizo la música que más me gustaba a mí, y porque las pintas de los grupos eran las que más me atraían también. Claro, el siguiente paso fue descubrir que no solamente se hacían publicaciones musicales en Inglaterra, que había en otros países. Me he encontrado coleccionando revistas que no entiendo porque no puedo leer, porque son de Suecia o de Alemania, de Japón, de Italia, de otros países, de Holanda. Y todo esto me ayudó a tener una idea más o menos global de cómo habían sucedido las cosas, en teoría con información de primera mano, aunque sabemos que a veces no todo lo que se dice en una revista o en una publicación es verdad. Aún así, es la fuente más fiable que yo podía tener. En la medida de mis posibilidades he coleccionado hojas promocionales que enviaban las casas de discos a las televisiones, a las radios y a las publicaciones cuando querían presentar a un artista. Tienen el encabezamiento del nombre del sello discográfico y luego información escrita a máquina. Me apasionan las hojas promocionales del sello Decca. El sello Decca se hizo famoso en los años 60 por decirles que no a los Beatles. Lo primero que hicieron bien fue fichar a los Rolling Stones, claro, pero en realidad durante todos los años 60 el sello Decca funcionó por delante de los demás. Si repasas los artículos que luego aparecen de esos grupos, casi toda la información de la que se habla está ahí en la hoja informativa. Otra cosa que me gusta un montón son las partituras. Y mira que yo no sé solfeo y no las puedo leer, pero me gusta la idea que proyectan de cómo eran las cosas en los años 60. En los 60 había compositores que se dedicaban a componer y había músicos que se dedicaban a tocar. Y luego había algunos músicos que también componían, pero no eran la mayoría, y necesitaban repertorio. Y entonces las casas editoriales les surtían de canciones chulas para que tocaran para la gente y publicaban esas canciones en partituras, en un formato de folio doble, con una imagen del artista
y en la mayoría de los casos eran imágenes que solo se utilizaban ahí, por lo tanto eso era lo especial. Y luego ya los grupos más famosos no es que les editaran partituras, les editaban lo que ellos llaman songbook, que es eso, como un álbum de canciones en el que venía una portada, la foto del grupo, a veces en color, y luego por dentro fotos intercaladas con lo que eran los pentagramas. También he coleccionado lo que he encontrado a lo largo de los años en programas de gira, porque las cosas eran muy distintas a cómo son ahora. En Inglaterra se organizaban giras que iban por todo el país de varios grupos, 5 o 6 grupos, juntos en un autobús, viajando por todo el país, durmiendo cada día en un sitio y tocando en el ballroom, en el salón de baile de la ciudad. Y publicaban, editaban un programa, que no era programa de mano, porque también es tamaño folio en la mayoría de los casos, donde venían fotos de los artistas, explicaciones de lo que iban a tocar, algo de su historia, y ahí vienen también imágenes muy interesantes y muy ilustrativas de cómo eran las cosas. Y luego, bueno, había las típicas fotos promocionales de los grupos, de fotógrafos maravillosos, de músicos que también hacían moda, pero que se dedicaban sobre todo al mundo del disco. Es conocido Robert Freeman, que hacía las fotos de los Beatles para portadas, pero bueno, había muchos fotógrafos que hacían fotos para promoción. Sobre todo Dave Wedgbury, que era el fotógrafo de la casa, el fotógrafo oficial de Decca, pues tiene un archivo impresionante de imágenes alucinantes de grupos muy conocidos y no tan conocidos. Algo que me ha interesado mucho también son las postales promocionales, son difíciles de encontrar. Es un formato chulo de memorabilia y normalmente tenían el tamaño de tarjeta postal porque era para enviar, pero en la mayoría de los casos son tarjetas promocionales que en la parte de atrás no vienen impresas o vienen impresas con información del grupo o sobre todo de los últimos lanzamientos del grupo, de un par de singles, algo de información del sello discográfico, cosas así. La última cosa de la que os quería hablar son los cromos. Resulta que en los años 60 la música, el pop estaba en todos los lados. Entonces las colecciones de personajes famosos incluían imágenes de músicos. Por lo que resulta especialmente atractivo es porque hubo algunos grupos ingleses que emigraron buscando el éxito que no tenían en su país en otros sitios del continente. De repente hace 5 o 6 años descubrí que en las colecciones de cromos alemanas aparecían imágenes de los Creation que no estaban en ningún otro sitio. Y en las colecciones italianas pues hay unas fotos chulísimas de los Sorrows y de los Primitives en pequeñísimo formato, pero muy molón. El caso es que toda la información que he podido recabar tiene mucho que ver con el papel y para mí ha sido una fuente de información muy interesante y aparte es inevitable que me pase lo que le pasa a todo coleccionista, que cuando tienes una colección de cosas chulas te apetece enseñarla y entonces mi manera de enseñarla y de compartirla con la gente ha sido sobre todo a través de Club 45 y Club 45 Again, donde algunas de las piezas pues se pueden ver con más o menos fidelidad. Bueno, Kaixo, muy buenas. ¿Qué tal? Ya hemos visto el vídeo. Vamos a saludar a Calcaraz, que va a empezar aquí con su asunto.
Yo lo primero que quería hacer era daros las gracias a todos por estar aquí. Habéis visto que esto tiene mucho que ver con una... Hola, ¿qué tal? Con una visión romántica de la vida y del acercamiento a la cultura y a la música. Y creo que todos entendemos perfectamente el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Hondarribia, Ernesto y todo su equipo, y todos vosotros acudiendo aquí ayer al concierto de los Lie Detectors, el apoyo de Radio 3. La verdad es que yo estoy flipado de que me hayan invitado a estar aquí con vosotros esta mañana y contaros un poco mi historia. Quería aprovechar para pediros un aplauso muy grande para el Ayuntamiento de Hondarribia. Y vamos a disfrutarlo. Como habéis visto, yo he editado 2 libros, Club 45 y Club 45 Again, en los que hablo de 90 canciones de mis favoritas de los años 60 y aprovecho para enseñar parte de las imágenes que más me interesan y que más me gustan de esa época y para hablar de mis grupos favoritos y de anécdotas de cosas que me han pasado a lo largo de los años. Me invitaron la gente de AMUA Festival para presentar los libros, pero ellos también sabían que yo estoy embarcado en otro proyecto que me tiene comido la cabeza en estos momentos. Hace año y medio montamos una fundación cultural en la provincia de León, la Fundación Club 45, y fijamos nuestra residencia oficial en un pueblecito de una comarca que se llama La Maragatería, y el pueblo se llama Santa Colomba de Somoza. Y ahí, dentro de un año y un poquito, vamos a inaugurar una especie de museo del pop, una especie de refugio de todas estas cosas que habéis visto en el vídeo. Se llamará el Archivo Gráfico de la Era Pop. Entonces, aunque la mayoría de las veces, siempre que he presentado los libros, yo lo que hago es hablar de los artículos que aparecen en los libros y poner alguna canción y contar anécdotas, esta vez he pensado que sería interesante contaros anécdotas de los libros y también hablaros un poquito de cómo va a ser este museo, el Archivo Gráfico de la Era Pop. Aparte de muchas actividades y una especie de centro cultural con diferentes cosas, una sala de exposiciones temporales, una cafetería que no se puede contar que va a ser una cafetería, pero que al final lo será, vamos a tener 3 salas dedicadas a una exposición permanente de todas las majaradas que habéis visto en el vídeo, todo lo que he ido coleccionando a lo largo de los años. Serán 3 salas y en la primera de ellas habrá una pequeña introducción al tema, en la que se hablará de los mods, de la era pop, de los flechazos y de Cooper, y luego estará dedicada, en su gran mayoría, a la música inglesa de los años 60, que es un poco la piedra de toque, lo angular, lo que inició toda mi fijación por este mundo, ¿no? Y ahí encontraréis lo que habéis visto, partituras, discos en vitrinas, alguna pantalla táctil y mucha información, pero va a ser un poquito como un cajón desastre. No os creéis que va a ser un museo como los que son habituales, donde ves un lienzo y una pieza y la puedes disfrutar de esa manera tranquilamente sin interferencias de otras cosas. Esto va a ser más como la casa de un coleccionista, o sea, estará llena de elementos y os va a corresponder a vosotros, a los invitados, buscar, rebuscar, igual que rebuscamos los coleccionistas entre los cajones de discos, igual que rebuscamos en los puestos de los mercadillos, vosotros entre todo lo que aparezca allí iréis encontrando cuáles son las piezas que más os llaman la atención. De esa primera sala dedicada a la música inglesa de los años 60, hay algunos artistas que para mí han sido fundamentales. Gente que inició lo que podemos llamar cultura de club, gente que tocaba en garitos, en Londres y en otras ciudades, para que los chavales bailaran. Gente como Georgie Fame, como Chris Farlow, Food Money. Y en especial quería centrarme en un personaje, en John Mayall. Para mí John Mayall, durante mucho tiempo de mi vida, fue un brasas. Un tío que hacía blues a finales de los 60 y era un músico con el que yo no conectaba. Hasta que un amigo me dejó unos discos de lo que era el inicio de la carrera de John Mayall tocando blues. Y ahí flipé. Yo creo recordar que la canción que voy a poner ahora la escuché por primera vez en directo, grabada en directo en un club que se llama el Klux Click, y él tocaba con su grupo, con los Blues Breakers, los rompedores del blues, y tocaba el Crocodile Walk en directo. Tiempo después conseguí el vinilo, y me gustó tanto que decidí incluir esta canción con sus comentarios en el disco. Vamos a ver si suena. ¿Esto está encendido? See that crocodile walk, Harry looking my way,
seguir con música. ¿Sabéis cuál es mi principal preocupación con todo esto del beat y de los libros y del museo? Mi principal preocupación es que la gente no tenga el conocimiento suficiente o no saber llegar a ellos para que puedan entender lo importante que es para algunos esta música y estos sonidos, esta forma de vida en realidad. Dentro de los artistas de los años 60 hay unos cuantos que luego se hicieron muy famosos en los años 70. Estoy pensando en David Bowie, estoy pensando en T-Rex, Mark Bolan, cuando tocaba en los Jones Children, Rod Stewart. Hay muchos artistas en esa línea. Por ejemplo, el cantante de Led Zeppelin, Robert Plant, que tuvo un grupo en los 60, se llama Listen, esos aparecen en el segundo libro, o ese tipo de artistas. ¿Sabéis cuál es el problema real? Que nos vamos a enfrentar a un montón de gente que les vas a decir esto y dice, ¿y quiénes son Led Zeppelin? ¿Sabe? O David Bowie, no me suena. Entonces estaba intentando encontrar la manera de organizar esa información para que llegara. Me estoy acordando de una entrevista que hice hace unos meses en una televisión local con una chica. La presentadora era una periodista muy buena y muy interesante, con unas ideas muy guays, muy guapa además, de esto que te deja así medio cortado cuando te va a preguntar, y muy joven también. Entonces ella me preguntó, ¿de dónde viene el nombre Fundación Club 45? Y yo me lancé en plancha y empecé a contarle, bueno, es que a mí me parece que el single es el formato perfecto y el single rueda a 45 RPM. RPM son revoluciones por minuto y entonces me parece que era la manera. De repente paré en seco y dije, no te estás enterando de nada, ¿verdad? Y me dijo, no te estoy entendiendo. Y digo, estoy hablando de discos, de singles, de discos. Ah, vinilo. Mi padre tenía alguno, me dijo. Me quedé desconectado. Y cuando empecé a idear todo esto del archivo museo, pensaba, cuando vengan los chavales de los colegios a ver todo esto, me acordé de un meme que hay por internet que dice que los discos es el formato que la gente utilizaba antes de que apareciera el CD. Y le dice el niño al padre, papá, ¿qué es un CD? Vamos a tener esa situación. Entonces, lo primero que hice hace unos meses fue comprarme un tocadiscos para tenerlo en el museo, para que esa gente que no sabe lo que es un disco, un vinilo, pues pueda tener esa información también. Y me compré se llaman dansets, son unos tocadiscos que tenían en Inglaterra en los años 60 y que ponían una pila de singles, iban cayendo uno detrás de otro. Y he leído que incluso se utilizaban antes de que hubiera discotecas para poner música para que la gente bailara. Me llegó a casa y funciona. Aún con el enchufe ese de tres bichos de inglés, conseguimos arreglarlo y va a funcionar. Y estará en una esquina ahí privilegiada del museo. El caso es que de todos estos artistas que se hicieron famosos después y que en los 60 dieron sus primeros pasos, yo había pensado hacer una especie de recorrido para megaconocedores, ¿no? Alrededor del museo. Descubre dónde está Lemmy de Motorhead y entonces dar una especie de pistas con 10 personajes o 20. Y unos que no pueden faltar son dos componentes de un grupo que se llamaba Episode 6. Episode 6 era una banda de la que ahora casi nadie se acuerda y que en los años 60 funcionaron como la mayoría de las bandas. Tocaban un montón, hacían muchísimas versiones y giraban por países europeos constantemente. El sitio a donde más acudieron Episode 6 fue al Líbano, cuando el Líbano era la Suiza del Oriente Próximo. De hecho, había mucha influencia francesa en el Líbano y ellos tocaban en un hotel muy a menudo y tuvieron grandes éxitos allí, fueron número 1 en el país, que es una cosa muy guay y muy exótica ser número 1 en el Líbano. Bueno, pues resulta que en Episode 6 el cantante era Ian Gillan, alguno conoceréis, fue luego cantante de Deep Purple. Y el bajista era Roger Clover, que también fue el bajista de Deep Purple. Ellos están incluidos en el segundo volumen de Club 45, con una canción muy especial, bastante hippie, que habla del rocío de la mañana. Morning Dew. Walk me out in the morning dew, my honey. Walk
Six en el año 66. Yo el primer disco de Episode Six que tuve me lo compré en una tienda de San Sebastián, en Belcha Records, un recopilatorio que sigo escuchando muy a menudo. Hay otro grupo del que os quería hablar ahora, que, bueno, ¿qué tal lo lleváis? Estáis súper serios. Estáis ahí escuchando. Yo normalmente esto lo hago en los bares, ¿sabes? Entonces tengo que decir, por favor, te puedes callar y tal, que es que si no la gente no va a poder acudir. Estoy muy a gusto aquí, de verdad, acompañándoos en esta mañana tan especial. Va. Este grupo me mola mogollón, The Elastic Band, otros que no conoce nadie. Esta banda está muy bien documentada porque el guitarrista de The Elastic Band es un tipo que se llama Andy Scott. Andy Scott, claro, es que ¿ves? Vas acumulando información y es difícil de llegar. Andy Scott se hizo multimillonario en los años 70 en una banda que se llamaba The Sweet, S-W-E-E-T, que fueron famosísimos. En el mundo medio glam, rock duro, pero para chavales de 12, 14 años. Y como él en su página web tiene toda la información de toda su historia, pues hemos podido acceder a todo eso, a todas sus aventuras, a cómo viajaron hasta Portugal, cómo editaron discos, cómo no les hicieron ni caso, salieron en la tele, en un documental, y sobre todo la canción que a nosotros más nos gustaba cuando descubrimos esta banda, 8 horas y medio al paraíso. Resulta que él cuenta cómo la grabaron una noche en Londres, justo antes de coger un avión que les iba a llevar a las Islas Barbados para tocar en el Sombrero Club durante dos meses y medio en el verano para los turistas americanos y para los turistas ingleses. Se pasaron esa noche, justo antes de coger el avión, se pasaron 8 horas y media grabando esas 8 horas y media al paraíso. Los tipos de la Elastic Band van a tener una vitrina especial en el museo, en el archivo gráfico de la era pop, porque me he hecho amigo a través de internet de un tipo que se llama Grant. Se escribe Purcell, no sé cómo se pronunciará en inglés, Purcell, como sea, Grant Purcell. El caso es que Grant es un coleccionista de revistas de los años 60, igual de loco que yo. Y cuando encuentras la oportunidad de poder charlar de estas majaradas con uno que está como tú, pues no la puedes desaprovechar. Y nos hemos hecho amiguetes a través del Facebook. Y hablando de todas estas historias, le enseñé la colección de fotos que tengo de la Elastic Band, porque resulta que un dealer, un tratante de estas movidas de memorabilia del país de Gales, una vez se puso en contacto conmigo, me dijo, Alex, ¿a ti te gusta la Elastic Band? Porque tengo aquí material para vender. Y yo ahí fue cuando dije, la hemos cagado. O sea, si llega un punto en el que un tío de Gales que vende estas cosas recibe este tipo de material y a quien se le ocurre ofrecérselo es a mí, eso es, o que soy el majara del norte de España que paga más que nadie, que esa puede ser, o que el tío se lo había robado a alguien y no quería que nadie se enterara en Inglaterra, que yo creo que no, o que tenía que llegar a mí, y el caso es que llegó. Y cuando le enseñé todo esto a Grant, a mi nuevo amigo Grant, me dijo, pues uno de los que toca en este grupo es el padre de mi mujer. ¿Qué dices, tío? Ya empiezas a tirar de... Sí, porque, bueno, en el grupo este no, pero en los Silverstone, el grupo que tenía antes, no fastidies. Oye, ¿y tú no escribirías un libro sobre la Elastic Band? Porque tienes información de primera mano. Sí, yo voy a escribir un libro sobre no sé qué tal, pues déjate de ese libro que vas a hacer y hazme a mí un libro. Yo ya le he engañado, le he dicho, vamos a hacer un libro en inglés y en castellano, ¿sabes? Como las revistas que te dan en Iberia cuando te subes al avión, que vienen en los dos idiomas. Una cosa así, vale, está muy guay y tal. La verdad es que el tío se ha puesto a escribir el libro y a buscar información sobre la Elastic Band y ya me está preparando el libro. Y el prólogo es de Andy Scott, o sea que es una cosa seria. Al final yo creo que ni lo voy a editar yo, porque me lo van a quitar los ingleses seguro. Bueno, quería que escucharais un poquito de la canción esta de 8 horas y medio al paraíso, que es una canción que siempre nos flipó y que yo creo que os gustará también. I'm leaving tomorrow, starting a tour of the land. Girls, they all come to see us every night on one night stands. I may be feeling
sabéis que la canción tiene un ritmo muy especial y un sonido de órgano súper chulo. No sé si os habéis dado cuenta de que el cantante está muy afónico. Tiene un punto ahí de afonía que la verdad es que a mí me gusta bastante. Pero claro, lo de cantar una canción y grabarla a las 6 de la mañana o así tiene que ser duro. Yo lo hice una vez. Si tenéis algún disco de Los Flechazos, si os fijáis en una canción que se llamaba Un bidón de gasolina, que es la primera canción que yo grabé con Los Flechazos, yo la tuve que grabar a las 6 de la mañana, una cosa así, porque el estudio era más barato por la noche y entonces nos lo dejaban para grabar esas dos canciones que fueron en un recopilatorio, se llamaba Teloneros. Un bidón de gasolina es una canción bastante exigente, con mucha letra y que va muy rápido. Y yo estaba ya totalmente afónico. Y recuerdo que tuvieron que bajar la velocidad de la canción un poquito, entonces baja el tono y así yo podía llegar mejor a los agudos y me la grabaron así. El problema es que después cuando la ponen a la velocidad correcta, la voz se queda como un poquito apitufada. Bueno, un poquito, mogollón. O sea, yo no puedo oír ese disco. Yo me acuerdo que, no sé, tuvimos mucha suerte porque ese disco funcionó muy bien. Y Un bidón de gasolina en los bares de León lo ponían mogollón. Y yo cada vez que sonaba me metía en el cuarto de baño de vergüenza porque no podía escucharlo, me daba muy mal rollo. Pero bueno, mira, ahí ha quedado y las cosas supongo que se hicieron por algo. Mira, es la primera vez, Ernesto, que voy a utilizar esto que me has traído aquí para los singles. Porque estoy poniendo discos ingleses que no llevan el agujero, son de otra manera. Pero ahora voy a poner una banda de aquí, a Los Salvajes. Los Salvajes me gustan mogollón. Los Salvajes en el museo también van a tener una vitrina especial dedicada a ellos. Hay dos bandas nacionales que me gustan especialmente. Sí que me gustan todos los grupos, pero sobre todo el disco de Juan y Junior, cuando Juan Pardo y Junior abandonaron Los Brincos, me vuelve loco. Estoy detrás de la hija de Juan Pardo para que me escriba un libro para Ediciones Chelsea y no hay manera, ni me contesta los emails, pero yo soy muy pesado, seguro que acabo consiguiéndolo. Tengo un amigo gallego que me ha contado el otro día, mira tío, yo soy amigo de la mujer del hijo de Junior. Me ha dicho, pues me vale, o sea, me vale, tú dame el contacto que yo voy a hablar con el hijo de Junior, es el de Sopa de Amor, señor, Sopa de Amor, ¿os acordáis? Que grabaron cuando eran pequeñitos. Pues a mí me vale, porque sería alucinante descubrir los secretos de esa formación. No sé si estáis al tanto de la historia de Juan y Junior, pero es que hicieron de todo y no se sabe absolutamente nada de ellos, porque cuentan que acabaron mal, yo no me lo creo, y me gustaría desentrañar ese secreto. Pues ese es un grupo. Y el otro grupo que me flipa, por razones distintas, son Los Salvajes. Los Salvajes fueron una banda de cabecera para Los Flechados al inicio. Los Salvajes eran el grupo cuyos discos nosotros buscábamos en los cajones de segunda mano y por eso entendimos que lo importante era hacer un tipo de música que se pudiera mantener interesante en los cajones de segunda mano 20 o 30 años después y no intentar tener ese éxito inmediato que no te sirve para nada porque luego los cajones de segunda mano, tus discos valen €1 y en cambio los que han sido hechos con amor y con cariño pues valen muchísimo más porque tienen otro valor, no es solamente económico, ¿no? El caso es que yo a través otra vez de Internet, está apareciendo mucho Internet en esta charla, me hice amigo de Delfín, el batería de Los Salvajes. Yo ya conocía al grupo, yo le había hecho una entrevista al cantante, a Gaby, para nuestro fanzine, para el Pussycat, hacía tiempo, me contó mogollón de mentiras, que yo las puse todas como si fueran verdad. Luego hicieron el libro de Gaby y ahí se descubrió que el Spencer Davis Group, él no había visto Spencer Davis Group, había visto a los Rattles y un montón de cosas muy divertidas, pero la verdad es que las historias de Gaby son geniales. Luego tocamos en directo, les trajimos al Purple Weekend, tocamos con ellos también en más sitios, yo me subí al escenario a cantar con ellos. En el primer LP de Los Flechazos hacíamos Que alguien me ayude, o sea, una canción inglesa vía la versión de Los Salvajes. En el segundo LP de Los Flechazos decíamos la frase aquella de en mi tocadiscos Los Salvajes sigan sonando, y es un grupo muy de cabecera, ¿no? El caso es que le lié a Delfín y le dije, oye Delfín, yo tengo mogollón de material gráfico del grupo porque soy muy coleccionista y seguro que tú también tienes, y él tenía unos álbumes flipantes de fotos y me gustaría sacar un libro sobre el grupo en Chelsea, ¿qué te parece? ¿Te apetece? Sí, pero yo no sé escribir. No te preocupes, yo voy, te hago unas entrevistas y luego lo ponemos en papel y ya verás cómo queda muy guay acompañando a las imágenes para que sea distinto, ¿no?, del libro de Gaby, para que tenga otra información diferente. Y este libro me reportó dos alegrías gordísimas.
La primera alegría que me reportó fue conocer el Archivo Nacional de Cataluña, porque resulta que el fotógrafo, vamos a decir, oficial de Los Salvajes es un tipo que se llama Horacio Seguí. Y cómo mola decir que se llama, cuando estás hablando de gente que de hace tanto tiempo, porque normalmente estamos acostumbrados a decir que lamentablemente ya no está entre nosotros. Pues Horacio Seguí sigue al pie del cañón, es un fotógrafo muy interesante. Él era el fotógrafo del Barça. Y todas las fotos guays de Cruyff y de todo eso son de Horacio Seguí. Él también es el fotógrafo de las fotos que habéis visto todos de Maciel en Eurovisión, cuando ganó Eurovisión. Por las fotos clásicas, el tío se cogió un avión, se fue allí, y las fotos de Maciel cantando el La 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 son de Horacio Seguí. Y él era el que había hecho todas las fotos de Los Salvajes conocidas. Y resulta que cuando yo contacté con su agente, mola que estos tíos tengan agente, que no tengan que andar ellos moviendo su archivo, me contó que todas las fotos de Horacio, de Los Salvajes, estaban cedidas al Archivo Nacional de Cataluña. Entonces, pues tuve que pedir una cita, me dieron un día, me preguntaron para qué quería ver las fotos, me dijeron las tarifas, bueno, un lío que te mueres. El caso es que yo fui al archivo y es la primera vez que me he sentido como un editor de verdad. Porque, aparte de cómo te tratan profesionalmente, que en muchos casos nosotros estamos acostumbrados a que no nos traten así, y este no es el caso, porque menudo auditorio que tenéis y qué gozada de charla. Pero llegué allí y me dejaron una mesa, me dejaron un foco de estos Mega Pro, me dejaron una lupa gigante y me trajeron todas las hojas de contactos. ¿Sabéis lo que son contactos, no? Si hay algún fotógrafo lo sabe. Son hojas donde vienen las fotos en pequeñito para que tú elijas cuál es la que te mola y la que no. Y entonces todas las hojas de contacto de todas las sesiones de las fotos de Los Salvajes, hechas por Horacio, para que yo eligiera cuáles quería para el libro. Y ahí me sentí como en la cueva de Alí Baba. Yo os puedo confesar que elegí 10 porque no tenía más dinero, pero que ahí había para sacar 80 libros de Los Salvajes. Había unas fotos alucinantes, también fotos íntimas de ensayos, había fotos de ellos paseando por las Ramblas el día de la música con otros grupos. Recuerdo una foto que me impactó muchísimo de ellos haciendo un playback en la tele, y en el mismo programa había otra banda de los 60 de Barcelona que se llamaban Lone Star. Pues también hay fotos de Lone Star haciendo el playback en el programa y luego ellos en fila mirando, todos así, ¿no? Esa para el libro no me servía, pero todavía me acuerdo. La tenía que haber comprado aunque fuera para tenerla en mi habitación, porque me sigo acordando. Ese fue un momento para mí de una especie de epifanía como editor, poder acceder a todo ese material. Y el otro momento clave que a mí me dejó loco fue cuando estaba con Delfín en su casa. Él vive en el Pueblo Seco, en Poble Sec, que es un barrio bastante duro de Barcelona, y vive en la misma casa en la que vivía cuando era pequeño, y es la casa donde ensayaban Los Salvajes, en la calle Salvá. Entonces yo iba a verle allí, le hacía mis preguntas, sacábamos fotos, le picaba para que recordara la memoria, y entonces él me contaba cosas y yo las iba grabando en una cinta. Que el primer día la cinta me falló media hora y me pegó un disgusto que te mueres, pero como no soy pro de esto, pues tuve que andar haciendo memoria para recordar en el hotel. El caso es que, como soy tan coleccionista, además de editor, y no me puedo aguantar viendo todas esas cosas, le pregunté, oye, Delfín, este póster que yo he visto en una exposición que se hizo hace muchos años en Barcelona, tú tienes una foto en el Facebook, que salís como en un carromato y que sale Andy con un gorro de mexicano y tal, ¿tú conocerás a alguien que tenga una copia o alguien que tenga 2 copias y quiera deshacerse de una? Porque es que yo me moriría por tener ese póster en el proyecto este de museo que voy a hacer y tal. Y Delfín se levanta del asiento, todo pausado, va hacia un armario, agarra de arriba del todo un tubo de esos de cartón y dice, aquí pone que hay 3. Y yo ya nervioso, y me lo regaló uno de los 3 pósters que tenía con grandísima generosidad, porque ahí ponía que había 3, pero uno de ellos tenía polilla que flipas, aquello no había manera de colgarlo en ningún sitio. Y uno de los 2 que todavía estaban habilitados, pues me lo regaló. Y lucirá en una esquinita del museo, junto a la vitrina donde vienen todo el resto de cosas que he ido coleccionando a lo largo de los años de Los Salvajes, que son autores de salvajadas como esta. Vamos a contar ovejitas
La vitrina de los salvajes estará ubicada en la segunda sala, en el primer piso. Así como la primera sala del museo está dedicada a Inglaterra, la segunda está dedicada a Europa, porque este museo se financia en parte con fondos europeos y porque el pueblo está en el Camino de Santiago, y el Camino de Santiago como que ayudó un poquito a construir Europa. Y igual que tenemos muchas cosas en común entre todos los países, una de las cosas que nos unifica o que nos identifica, por lo menos nos identificó en los años 60, fue la música, fue el beat. En todos los países de todo el mundo hubo una escena musical juvenil donde la gente quería ser como los Beatles o los Rolling Stones o los Kings o los Who. Como se puede ver, los salvajes querían ser los Who totalmente en esta canción. En esa sala, además de los países europeos, de Bélgica, Holanda, cada uno con su rincón, yo tengo la esperanza de que pasen por allí los peregrinos del camino y vayan viendo y cada uno busque la bandera de su sitio y vea cosas que le hagan ilusión. También estará la zona de los salvajes, la de los grupos de aquí, y luego habrá un rincón dedicado a Radio Televisión Española, que nos ha apoyado mucho, y ahí habrá proyecciones de audiovisuales, algunas sacadas de los fondos de la tele. Trabajaremos en colaboración con ellos a través precisamente de Radio 3 para conseguir que ese rincón también sea muy, muy, muy especial. Y la tercera sala del museo es la que yo en estos momentos le llamo la sala de las curiosidades, porque es un poco lo que no nos ha cabido en las otras. Aparte de países como Japón, Estados Unidos o Australia, habrá algunas vitrinas temáticas dedicadas a algunas cosas especiales. Y una de ellas es lo que vamos a llamar la Legión Extranjera. La Legión Extranjera es el nombre que un amigo de Lérida, Alex Oró, le puso a su libro dedicado a los artistas, a los músicos extranjeros que vinieron a vivir a España en los años 60 y que desarrollaron su carrera aquí. Yo le pedí que él hiciera el prólogo de mi primer libro y él muy amablemente accedió y hizo un prólogo muy bonito y muy, muy cariñoso. Y en ese libro en el libro de la Legión Extranjera, se cuentan las aventuras de bandas como los Mode, grupos pequeños, grupos que vinieron aquí, los Impala, que vinieron desde Venezuela, grupos que venían de los Vampires, que era un grupo que actuó en España y que venía de Alemania, del Star Club de Hamburgo, y muchas bandas. Seguramente la banda principal de todo este colectivo de la Legión Extranjera eran The End, el final. The End era un grupo apadrinado por uno de los Rolling Stones, por Bill Wyman, por el bajista. Yo le organicé a Bill Wyman un concierto en León, en la Plaza de Toros. Fue un poco desastroso. Justo el día después de que tocara aquí en Donosti en el Festival de Jazz, tocaron en León. Recuerdo que me vino muy bien que cerró el telediario una imagen del concierto de Bill Wyman en el Festival de Donosti. Y también organicé un concierto de The End. The End era un grupo muy especial. En los años 60 había vivido aquí y yo contacté con un tío que era el batería del grupo, se llamaba Hugh Atbull. Este no sé si vive todavía, tengo mis dudas. Y trabajaba en una discográfica, en CBS. Y cuando contacté con él, lo que estaba haciendo era estaba trabajando en un recopilatorio de los Clash. Y él estaba con la cabeza la mitad en los Clash y la mitad en la reunificación de su grupo, de The End. Y entonces me contó que él lo que quería hacer era que vinieran todos los miembros del grupo de las diferentes épocas y toda su familia al Purple Weekend, todas sus familias, hijos y nietos y de todo allí. Fue una comitiva difícil de manejar, fue uno de los conciertos más complicados que he organizado yo en mi vida. Y la principal dificultad que tenía el concierto de The End era que la vida había sido diferente, justa o injusta, eso lo vamos a dejar fuera, para cada uno de ellos. Algunos eran millonarios y otros vivían prácticamente debajo de un puente. Y tenían que ensayar en Inglaterra, tenían que viajar a España, a León, tenían que tocar y tenían que volverse y todavía había que hacerlo con muchísimo tacto. Recuerdo especialmente Terry Taylor, el guitarrista de la segunda etapa de The End, que ese es el millonario. Ese es el que hoy en día hace el business, es el que organiza los conciertos del bajista de los Rolling Stones, de Bill Wyman. Cuando yo contraté a Bill Wyman para tocar en León, tuve que hacerlo a través de Terry Taylor. Pero antes le conocí porque venía a tocar con The End en León. ¿Qué es lo que pasó? Que él dijo que no iba con el grupo en avión, después de sacarle el vuelo, claro. No, yo prefiero cruzar Francia con mi descapotable.
Vale, pues cruzas de Francia con tu descapotable. Entonces se vino a León en su coche, un coche que flipas, no recuerdo ni qué marca era, pero un coche retro rojo descapotable. Y al lado de copiloto traía a una tronca de 22 años, una rubia neumática de estas de multimillonario, que cuando llegó a la puerta del hotel en León, todas las mujeres de los otros del grupo se quedaron todas cortadas diciendo, pero ¿con quién viene Terry? Y tal. Fue una aparición de estas esplendorosa y tal. Y el pobre del grupo que era homeless, que no tenía casi dónde vivir y tal, yo dije, aquí no tocan, o sea, no va a haber manera, no va a haber manera. Terry fue el único que en el camerino me dijo, sería agradable si trajeras una botella de vino. Entonces, porque no nos habían pedido vino, pero de repente se le ocurrió 10 minutos antes de tocar que molaría una botella de vino. Y a mí me veis yendo a un supermercado a pillar la botella de vino para el bueno de Terry. The End es un grupo que empezó tocando sonido mod, ellos lo llamaban sonido Detroit, y después se hicieron como psicodélicos. Entonces el concierto fue un poco irregular. A mí me hubiera gustado, porque es lo que más me mola, que se hubieran centrado en la primera etapa del grupo, esa que les producía Bill Wyman y que sonaba más o menos así. Estos eran The End. Vamos a ir terminando, vamos a ir despidiendo esta charla que ya nos estamos acercando a la 1. Ya sabéis que después tendremos un rato de pinchada a medias entre Diego, RJ del Sótano y yo. Va a ser un poco especial, va a ser muy especial, un poco raro lo de escuchar una pinchada sentados, pero a nosotros nos apetece mucho y con el esfuerzo que ha hecho toda la gente del Festival AMUA, seguro que lo vamos a disfrutar mucho, pensando en que somos unos privilegiados por poder disfrutar de la música de esta manera, aquí juntos. Me voy a despedir con los Animals, porque los Animals es un grupo que me gusta mucho, y le gusta mucho a mi hija pequeña, o por lo menos le gustaba, ahora le gustan One Direction más, creo. Pero los Animals seguramente le gustarán todavía, sobre todo el It's My Life. It's My Life es una canción como que reúne todos los condicionantes, reúne todas las características especiales para ser un himno adolescente. Es mi vida y hago lo que me da la gana, es mi mundo y vivo como quiero. Ese tipo de actitud que todos en algún momento de la vida hemos tenido y que algunos de vosotros, que yo lo sé bien, seguís teniendo. Los Animals también estarán en el museo, en esa tercera sala de las curiosidades, que se ha dado en llamar de las curiosidades por ahora. Va a haber un montaje en la pared de fotos de el Tiles. El Tiles es una discoteca que se abrió en el año 66 en Londres, en Oxford Street, y que pretendía ser una ciudad subterránea. A ver, una ciudad subterránea. En el fondo era una discoteca normal con su bar y en la entrada tenía una especie de callejón donde había pequeñas tiendecitas, casi como puestos. Había una tienda de zapatos, una tienda de ropa, una tienda de discos, había una pequeña peluquería y una de corbatas. Y luego ibas por esa calle mini ciudad subterránea y luego aterrizabas en el Tiles, que era el sitio más ultramoderno en el Londres de 1966. Hay un texto de un escritor americano, de Tom Wolfe, que se llama Underground de Mediodía,
se tradujo como Underground de Mediodía, Noonday Underground, que aparte de ser una canción de una banda que a Javi, Sun y a mí nos gustaba mucho cuando éramos pequeños, de Squire, y de ser influencia para muchas otras canciones. Estoy pensando ahora en Camembert, un grupo de Barcelona que también citaba esta historia en una de sus canciones, Underground de Mediodía. Es una canción que a mí me influyó mucho para Los Flechazos, porque el protagonista era un chaval pequeño, se llama Larry Lynch. Y si buceáis un poco en la letra de Viviendo en la Era Pop, ahí aparece citado Larry Lynch. Entonces, imaginaos el archivo gráfico de la Era Pop, Larry Lynch como protagonista absoluto del Viviendo en la Era Pop, y Tom Wolfe como escritor, que es el autor de La banda de la Casa de la Bomba y otras crónicas de la Era Pop, pues cuando apareció en eBay un lote de negativos inéditos del día de la inauguración del Times en Oxford Street, ya sabéis quién se lo tenía que comprar. Me lo tenía que pillar porque de repente vi ahí en mi cabeza cómo se podía montar un collage grande en una pared dedicado a la inauguración esa, y en homenaje a toda la cultura de clubs que nació en Londres en los años 60. Y resulta que la banda que tocaba en ese día de la inauguración eran los Animals. De hecho, ahora que no me escucha mi madre, tengo que confesar que me compré los negativos sin saber cómo eran las fotos. No sabía si eran buenas o eran malas. Cuando me llegaron ya vi que eran buenas, afortunadamente, que había bastante material muy chulo y sobre todo había unas fotos maravillosas de Eric Burdon, el cantante de los Animals, actuando en el Tiles, en unas fotos en las que se masca el ambiente, se ven como las motas de polvo alrededor con el haz de luz dándole la cara en mitad del escenario. Muy, muy ilusionantes. Tengo unos amigos de Newcastle es la ciudad de la que procedían los Animals, que están montando un montón de historias en su ciudad, recuperando la tradición de cultura pop de la ciudad, y les enseñé las fotos de Eric Burdon de los Animals, que os imagináis que para ellos es un ídolo absoluto, y me las han pedido para un libro que van a editar del Club Agogo, el club en el que los Animals vivían día y noche. Bueno, creo que con esta canción de los Animals vamos a terminar. Cuando deje de sonar la canción, o aprovecharemos 3 minutillos para poner un vídeo promocional o un vídeo informativo sobre el archivo gráfico de la Era Pop, y después nos arrancaremos con la pinchada. Pero vamos ahora con Eric Burdon y sus queridos Animals. Muchas gracias a todos.